todavía algunos días para que termine el mes de abril, pero ya se ve un aumento en el número de personas que están con enfermedades respiratorias. Usted probablemente lo ha notado entre sus cercanos. La curva de infecciones parece haberse adelantado. ¿Cómo combatirlas y también cómo combatir los efectos de estos cambios de temperatura que hemos tenido? Andrea Pino nos cuenta. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. El Instituto de Salud Pública lleva un registro de casos y es el instituto el que observa un aumento notorio en la circulación de virus respiratorios, 37% más que en este periodo del año pasado. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Y sobre todo, ¿cuáles son las recomendaciones? Ayer hablábamos de la vacunación. Estamos junto a la doctora Guacolda Benavides, ella es broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes, para conocer precisamente el panorama actual. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Y también que nos entregue algunas recomendaciones. Buenos días Natalia, buenos días Polo, Buenos días. Un gusto. Buenos días. Doctora, hay un aumento de virus respiratorios, un aumento en la circulación. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las hipótesis? A ver, son hipótesis y son varias. Algunas podrían ser por parte del virus, a lo mejor los virus son así, pueden cambiar su estacionalidad. Ya a fines del segundo semestre del 2022 teníamos adelanto de cuadros de influencia que no lo teníamos, habitualmente son más propios de la estación de invierno. También podrían haber razones de que la propia gente, a lo mejor hemos bajado un poco la guardia, no estamos usando las mascarillas, no cumplimos bien los aforos o bajamos la guardia al respecto. También a lo mejor la vacunación, que son respectiva a influenza o de COVID, no la hemos completado totalmente. Pueden haber múltiples factores, pero lo cierto es que hay otras evidencias categóricas en prevenir y cuando estamos ya con cuadros respiratorios, cómo estar atentos a signos de alarma. ¿Cuáles son esas prevenciones que deberíamos prevenir? Vacúnense. Las personas que son de riesgo, tanto de influenza, tienen que hacerlo. Nosotros como profesionales de salud debemos preguntar, no debemos ser cómplices de decir cuando la persona dice no me vacuno de influenza porque me siento mal. No es así. Se va a sentir un poco con malestar general, pero es para evitar formas graves de influenza. Por lo tanto, las personas que tengan esas indicaciones, pacientes mayores de 65 años, cardiópatas, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, deben vacunarse y nosotros como profesionales decirles que es para evitar formas graves, no para que no se infecten. Completen también su vacunación de COVID. Aún tengo pacientes, cuando uno le pregunta, no he completado las dosis de mi vacuna de COVID. Deben completarla. También, cuando estén en casa, las personas que no tienen factores de riesgo, si están con cuadros respiratorios y viven con personas de riesgo, adultos mayores, niños menores, paciente que está con inmunosupresión, aléjense, lávense las manos, ventilen las habitaciones, no fumen y si tienen calefacción ahora que ya está con más frío, tengan una buena combustión y cuando ya están con cuadros respiratorios, no atochen los servicios de urgencia, pueden manejar. Que es para la población general y especialmente para pacientes que son de riesgo, menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes que tienen inmunosupresión, pero en general alerta cuando ya más de 3 a 4 días la persona sigue con intenso malestar general, dolor muscular, fiebre, decaimiento o dificultad respiratoria. Doctora, un caso de influenza en una persona joven que no está dentro del grupo de riesgo, ¿puede agravarse? ¿Cuál es la recomendación? Porque muchas personas por el trabajo o pueden acceder a través del sistema privado a la vacuna. ¿Cuál es la recomendación a las personas que no están consideradas dentro de la población objetivo para la vacuna contra la influenza? ¿Se vacunan o no se vacunan? El programa de vacunación está indicado para pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, que enfermándose, en este caso de influenza que usted me pregunta, pueden tener formas graves, mortales de enfermedad respiratoria. Recordar que más de 3.000 personas al año en Chile se mueren por causas de enfermedad respiratoria, así que no es un tema solamente de ahora, siempre lo ha sido. Pero esas personas que no tienen factores de riesgo, maneje con autocuidado y no contagie. Si va y tiene que desplazarse en transporte público, use mascarilla.
o ausentes en el caso de que sí puede, de cuadros de reunión familiar o de trabajo. Hay preguntas en el estudio, doctora Polo, te escuchamos. Gracias, Sí. Andrea. Bueno, Andrea decía que se había adelantado esta curva, ¿no? La curva siempre se comporta de una manera similar, llega en determinado momento a un pic y después empieza a bajar, o el hecho de que se adelante significa que podría llegar eventualmente más alto también que otros años. Claro, bueno, es así y tenemos esa estacionalidad y es probable que siga así un comportamiento probablemente de pic, no solamente de influenza A, que habitualmente son en periodos de invierno y ya lo teníamos a fines del año pasado, sino también de COVID que ha tenido, y por eso es que entonces lo que tenemos en evidencia tenemos que hacerlo y practicar. Doctora, y en este escenario, considerando que hay un aumento en la circulación, ¿cómo estamos? ¿Estamos a tiempo, en definitiva, para vacunarnos contra la influenza? Porque va lenta la campaña. Si bien empezó el 15 de marzo, solo el 30%, el 33% de las personas que son parte de la población objetivo se han vacunado. ¿Estamos a tiempo? ¿Deberíamos hacerlo lo antes posible? ¿Cuál es el escenario? Por supuesto, tenemos que alinearnos con las autoridades sanitarias que dan información que tenemos que cumplir en los periodos de vacunación para los grupos de riesgo que están claramente establecidos. Por lo tanto, el llamado es prevenir fundamentalmente con inmunización a aquellos que le corresponde. Si están ya con cuadros respiratorios, alerta cuando se pase del cuadro clínico habitual, de un cuadro respiratorio leve, 3 a 5 días, y consulte oportunamente cuando haya signos de alarma, que ya lo hemos dicho. Clarísimo, entonces, doctora, le agradecemos el tiempo para entregarnos todas estas recomendaciones, ver el escenario actual también a propósito de este aumento en la circulación de virus respiratorios, y las recomendaciones siguen siendo las mismas, si se fijan: vacunarse, si están dentro de los grupos objetivos, por supuesto hacerlo con la mayor prontitud posible, si no y tienen la opción, vacunarse de todas maneras y mantener las medidas de autocuidado, usar mascarilla, aislarse, si es que están ante la presencia de síntomas, para evitar también contagiar al resto de la familia o a las personas con las que ustedes viven. Andrea Pino, muchísimas gracias por toda la información y también por los antecedentes a la doctora. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y a propósito de nuestro bienestar, les contamos que el Instituto